Israel conmemora la peor masacre de civiles cometida dentro de su territorio en su historia. El 7 de octubre del año 2023, Hamás masacró a más de 1.200 personas y llevó a más de 250 de rehenes a la Franja de Gaza. La masacre marca también el inicio de una implacable campaña militar israelí contra la milicia islamista palestina en Gaza, que ha dejado una ola de muerte y destrucción sin precedentes en el enclave palestino. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Israel recuerda a los cientos de jóvenes masacrados por la milicia islamista palestina Hamás en un festival de música. Es solo una de una larga lista de conmemoraciones por los atentados terroristas contra civiles en el sur del país. También recordaron a los rehenes secuestrados por Hamás. 101 de ellos siguen aún en poder de Hamás en la franja. Y en el frente norte, en el conflicto entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah, el ejército israelí anunció zonas militares cerradas en el norte del Líbano y Hezbollah asegura haber apuntado contra una base militar israelí cerca de Tel Aviv. Ampliamos desde Beirut. Comenzamos recordando. Se cumple exactamente un año desde los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí, ataques que llevaron a la posterior guerra en Gaza. Israel conmemora a las víctimas de este primer aniversario a lo largo y al ancho del país. Entre los actos se efectuó una vigilia en el recinto donde se celebró el Festival de Música Nova, uno de los primeros lugares atacados por la milicia islamista palestina. Más de 1.200 personas fueron asesinadas en estos ataques y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Familiares de las víctimas guardaron un minuto de silencio en ese lugar, así como también en Tel Aviv, en memoria de los asesinados y los secuestrados que aún siguen en poder de Hamás en Gaza. Vamos por todos los detalles con la periodista Maya Siminovich, ahora mismo en directo desde Tel Aviv. Maya, saludos. ¿Y cómo ha conmemorado Israel este día de la masacre? ¿Cuál es el ambiente en general en este país? En este primer aniversario, decíamos, la peor masacre de civiles en 76 años de historia. Hola, Jenny. El país efectivamente ha recordado desde las 6:30 de la mañana en diferentes actos, desde un minuto de silencio a las 6:30 en Reim, en donde se hizo la fiesta de Nova y donde hubo más de 360 muertos, asesinados. Se paró la música nuevamente, se hizo un silencio, las familias estaban ahí de luto, destruidas, y de ahí siguió en todos los kibutzim, en las ciudades. Ha habido cientos, más bien miles de actos, por lo menos uno por cada víctima, eran 1.200. Y así ha continuado todo el día, también con una ceremonia del gobierno estatal que se hizo pregrabada por tanta animadversión que presentó frente al público. El público acusa al gobierno presente de haber estado pasivo frente a este ataque del 7 de octubre, y se organizó en contrapartida una ceremonia por parte de las familias de los secuestrados, que tuvo una asistencia limitada porque estamos en directrices de guerra y no se puede juntar más de 2.000 personas, pero había esas 2.000 personas allí. ¿Y cuál es la situación de los 101 rehenes que aún siguen en poder de Hamás en la Franja de Gaza? ¿Qué se sabe de ellos? No se sabe nada. Esa es la agonía de las familias que andan en la plaza de los secuestrados y en todos los lugares de duelo y de luto y de recuerdo hoy. Los que tienen ánimo de salir, hay muchísimos que no hablan con la prensa y que simplemente se quedan en casa esperando. Hay otros que se manifiestan y piden un acuerdo y no más guerra. No se sabe nada. Hamás de vez en cuando ha mandado vídeos de ellos, como tortura psicológica al pueblo israelí, a las familias principalmente. Y esa es la agonía, que no se sabe quién está vivo, quién está muerto. El ejército calcula que de los 97 que quedan de los secuestrados, pues más o menos la mitad están vivos. Y a todo esto, ¿cuál es el grado de adhesión a la campaña militar del gobierno israelí en los 7 frentes que, según el primer ministro israelí, lucha Israel? Hoy informaban de haber interceptado un misil balístico lanzado desde Yemen, por ejemplo. Sí, hoy hubo un misil balístico de Yemen, hubo 5 misiles desde Gaza, y el norte ha sido bombardeado. Ha habido unos 170 misiles hoy, de lo que casi ya no se habla, pero ese norte está ardiendo y la gente vive en los refugios. La adhesión de Israel, según una encuesta muy reciente, es que la mayor parte de los israelíes quieren la paz. Por lo menos un 53% así lo dice, y un 36% quiere que continúe la guerra.
La mayor parte de los israelíes creen que el objetivo principal tiene que ser la devolución de los rehenes y la victoria total sobre Hamás no está entre sus prioridades según la encuesta. Así que lo que está haciendo y diciendo el primer ministro Netanyahu no está respaldado por la sociedad israelí, según se ve. Maya Siminovich, muchas gracias. En Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y alrededor del mundo se han sucedido las conmemoraciones por los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden participaron en el encendido de una vela de Yar Seid en la Casa Blanca, acompañados por un rabino. El acto forma parte, además, de una ceremonia en recuerdo de las 1.200 víctimas, incluyendo decenas de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el aniversario también recrudece las posiciones encontradas en la política estadounidense. El Congreso sigue profundamente dividido respecto al respaldo de Estados Unidos al curso tomado por el gobierno de Israel. El ala izquierda del Partido Demócrata de Joe Biden se ha vuelto particularmente crítica con la guerra de Israel en Gaza. Y tenemos en directo desde Washington al periodista Deutsche Welle, José Díaz Briceño, con los detalles. José, ¿cuán firme es hoy la relación del gobierno demócrata de Joe Biden con el gobierno israelí, especialmente tras los ataques iraníes del último tiempo? Joe Biden gusta de decir que ninguna administración estadounidense en la historia ha apoyado más a Israel que la suya. Y esto sí tiene una forma de comprobarse, pues hay 17.900 millones de dólares de ayuda militar entregados a Israel desde el 7 de octubre del año pasado tras los ataques por parte de Hamás. Esta es la cifra en la historia más alta jamás registrada en un año de ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Pero al mismo tiempo ha habido ocasiones en que la administración Biden ha puesto una mano dura para sancionar, por ejemplo, a los extremistas israelíes en Cisjordania o también para pausar algunas entregas de armas en la guerra en Gaza a su aliado. Y sin embargo, lo que se preguntan muchos analistas aquí en Washington es ante las faltas que a veces incurre Israel para no avisar, por ejemplo, al gobierno de Biden, a pesar de haberlo pactado, por ejemplo, en los ataques a Beirut recientes, se preguntan si Israel ya es el socio principal en esta relación estratégica o lo sigue siendo Estados Unidos. Ya todo esto, Estados Unidos está en plena campaña electoral. ¿Cómo cala la cuestión israelí en la carrera a la Casa Blanca? Sí, la falta de un cese al fuego es algo que pesa mucho en las oportunidades de Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, se concibe como un peso de la administración Biden el no haber logrado esta paz inmediata, particularmente, como se mencionaba, entre el ala más progresista del Partido Demócrata. El senador Chris Murphy de Connecticut dijo recientemente que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pudiera estar usando la aceptación de un cese al fuego, justamente para influir en la campaña presidencial estadounidense y no darle alguna victoria al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris y de alguna manera ayudar al rival republicano Donald Trump, aunque estas son puras especulaciones aún. José Díaz, muchas gracias. En Washington. Y en Alemania también se celebraron en distintas ciudades ceremonias para conmemorar a las víctimas israelíes de los atentados terroristas del 7 de octubre. Desde la Iglesia Memorial de Kaiser Wilhelm de Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier expresaba su consternación por las atrocidades cometidas por Hamás y reafirmó el apoyo de Alemania a Israel. 5:59 de la mañana. A la misma hora a la que hace un año se iniciaban los ataques de Hamás, se leían en Berlín los nombres de las más de 1.000 víctimas mortales y los más de 250 rehenes. Con esta ceremonia comenzaban los actos oficiales en Alemania en conmemoración del 7 de octubre. En la ceremonia celebrada en esta sinagoga, las emociones estaban a flor de piel. Para mí, el mundo se divide en un antes y un después del 7 de octubre. Cuando veo las fotos de aquel día, me siento mal, porque es como regresar a hace un año. El dolor sigue muy presente. Entre los presentes se encontraba Alon Gad, sobreviviente de los ataques. Su madre fue asesinada el 7 de octubre y su hermana murió en Gaza tras casi un año de cautiverio. Gad considera que no se ha hecho lo suficiente para liberar a los rehenes.
Perdimos muchas oportunidades de salvar a quienes están en los túneles con vida, secuestrados. Todavía hay 101 rehenes en los túneles y eso es lo más importante ahora. Gad también estuvo presente en una ceremonia interreligiosa a la que asistió el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Tras pedir la liberación de los rehenes, Steinmeier recordó que nunca desde el Holocausto habían asesinado a tantos judíos en un solo día como el 7 de octubre de 2023. También afirmó que Alemania tiene la responsabilidad fundamental de apoyar a Israel, aunque la paz es más necesaria que nunca. Esta guerra ya ha matado a demasiada gente, ha causado demasiado sufrimiento a los israelíes y a los palestinos, y ahora también a la población del Líbano. También en Berlín tuvo lugar esta manifestación de apoyo a los gazatíes y libaneses atrapados bajo el fuego israelí. Aquí los sentimientos también están a flor de piel. Muchos no piensan dejar de pedir el fin de los bombardeos, aunque sea el aniversario de la masacre perpetrada por Hamas. Hay que condenar los atentados terroristas, pero también hay que tomar distancia y preguntarse cuál es la historia que hay detrás de esto. Esto no empezó el 7 de octubre. Si estamos aquí hoy, ayer y hace un año o dos, es porque la cuestión palestina empezó en 1947. En Berlín, como en muchos otros lugares, los atentados han caldeado los ánimos en uno y otro bando, pero no deja de haber llamados a la tolerancia y la justicia. Tras el 7 de octubre son muchas las heridas abiertas en todo el mundo. Y en el aniversario de los atentados del 7 de octubre, las sirenas aéreas volvieron a sonar en Tel Aviv después de que militantes de Hamas lanzaron una andanada de cohetes desde Gaza. El ataque se produce después de un año de guerra que ha devastado la franja de Gaza, matando a casi 42.000 palestinos y desplazando al 90% de la población, ello según el Ministerio Gazatí de Sanidad controlado por el grupo terrorista Hamas. Israel ha lanzado hoy una serie de ataques aéreos contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, en el que fallecieron 5 palestinos. El ejército israelí afirma que sus tropas han rodeado el campo, alegando que los milicianos de Hamas se han reagrupado en la zona. Y paralelamente, Israel y Hezbollah mantienen el pulso del conflicto en el Líbano. Por primera vez, cohetes de la milicia islamista alcanzaban el puerto de Haifa, en Israel. Esta noche, Hezbollah anunciaba también haber apuntado una base militar israelí cerca de Tel Aviv. Por otro lado, Israel bombardeó objetivos cerca del aeropuerto de Beirut, que no obstante sigue en funcionamiento. Los ataques aéreos israelíes se dirigieron contra un barrio del sur de Beirut considerado un bastión de Hezbollah. En dicho distrito se podían ver grandes columnas de humo elevándose en el aire. Fuentes libanesas dicen que al menos 2 misiles israelíes impactaron a pocos kilómetros del aeropuerto. Además, Israel ha mandado más soldados al sur del Líbano para ampliar sus incursiones en el país vecino. Y queremos ampliar las informaciones en directo desde Beirut con el periodista Joan Cabasés. Joan, saludos. Y decíamos, tras toda la destrucción, el ejército israelí declaró 4 áreas como zona militar cerrada. ¿Cuál es la actual capacidad de fuego que sigue teniendo pese a todo Hezbollah? Hola, ¿qué tal? Bueno, la actual fortaleza militar de Hezbollah es un misterio, pero seguro que la milicia padece el hecho de, en las últimas semanas, haber perdido parte de su cúpula militar y haber perdido también, por lo menos, parte de su sistema de comunicación interno con estas explosiones en buscapersonas y en walkie-talkies. Hay que decir, sin embargo, que de algún modo Hezbollah sigue siendo capaz de estar activo a nivel militar. Es decir, ya comentabais cómo Hezbollah está todavía siendo capaz de lanzar misiles contra Israel y cómo Hezbollah ha sido capaz también en los últimos días de supuestamente evitar alguna infiltración terrestre israelí en suelo libanés. Todo esto, por descontado, sugiere que Hezbollah tendría algún otro sistema de comunicación interno y que todavía es capaz de acceder y de utilizar su arsenal militar. De hecho, hay que recordar que supuestamente la voluntad israelí de invadir Líbano es precisamente para terminar o para limitar con estas capacidades militares de Hezbollah, que es una garantía que ahora, sin haber entrado en Líbano, Israel no tiene. Y luego, Joan, el dilema de los civiles en la zona de guerra, la campaña militar entre las partes continúa. Esta
En este preciso momento en el que estamos hablando, el ejército israelí ha pedido a la población abandonar la costa libanesa desde el río Awali, dice el último comunicado, hacia el sur. ¿Cómo es esa ruta y cuál es la situación general de las evacuaciones? Sí, vemos como en las últimas 2 semanas Israel ha lanzado órdenes de evacuación o de expulsión, que así es como lo sienten los libaneses, contra más de 100 municipios en la mitad sur del país, y ahora Israel lanza un tipo de orden que no había lanzado hasta ahora, que es pedir a la gente, exigir a la gente que se aparte del litoral. Estamos hablando más o menos de 1/3 de la costa libanesa, porque Israel asegura que las fuerzas navales de Israel van a estar actuando en esa zona, una afirmación que Israel hace sin añadir más información al respecto. Hay que decir que este es un país en el cual las evacuaciones y el desplazamiento de civiles se hacen con mucho miedo por parte de la población civil. Hay que decir que el sur del Líbano está continuamente bombardeado, severamente bombardeado, y en Líbano, a diferencia de en Israel, no hay refugios, no hay sirenas y tampoco hay sistema de defensa antimisiles. Hay que recordar también que buena parte de este éxodo civil continúa dirigiéndose hacia Siria, donde ya habrían llegado más de 400.000 personas huyendo de los bombardeos israelíes. Siria, hay que tener presente, es un país donde la guerra está todavía activa. De hecho, grupos de defensa de los derechos humanos seguían diciendo hace pocas semanas, antes de esta escalada militar en Líbano, que es un país donde no existe el retorno seguro para refugiados sirios, puesto que el régimen de Bashar al-Assad continúa haciendo detenciones arbitrarias y, en definitiva, persiguiendo a personas críticas con el régimen, que es, por supuesto, un caso muy habitual entre refugiados sirios en Líbano. Esta es una guerra que prácticamente estaba olvidada, pero sigue allí. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros. Y son todas guerras que repercuten también a nivel financiero global. De aquello hablamos con mi colega Juliana González. Muy bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Jenny. Y es que el precio del barril de petróleo de calidad Brent alcanzó este lunes su valor más alto desde mediados de agosto del año pasado, tras superar casi los $80. De esta manera, el mercado se anticipa a una posible represalia israelí contra Irán que incluiría bien su industria nuclear o sus instalaciones petroleras tras el ataque con misiles de la semana pasada. Teherán cuenta con la tercera mayor reserva petrolera del mundo. Como contrapunto a las tensiones en Medio Oriente, el plan de reactivación de la economía china anunciado por el gobierno de este país lanza una señal de esperanza para que el mayor importador de crudo del mundo absorba los excesos de oferta. Y la Casa Blanca urge a la gente a que se prepare para la llegada del huracán Milton, que subió a categoría 5 y que se prevé golpee las costas de la Florida a mediados de esta semana. Solo alrededor del 6% de los propietarios de vivienda en Estados Unidos tiene un seguro contra inundaciones, ya sea a través de una compañía privada o del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones financiado por el Congreso. Se prevé que esta institución precisamente tenga que pagar la mayor parte de los daños causados por el huracán Helene. Sin embargo, los congresistas están en receso hasta noviembre, por lo que no puede aprobarse ninguna financiación suplementaria a menos de que interrumpan su pausa. Helene dejó a su paso unos 223 fallecidos y a miles de personas sin hogar en más de 16 estados del país. La temporada de huracanes se extiende hasta finales de noviembre. Y un nuevo huracán se aproxima a Florida cuando aún no se ha terminado de evaluar los daños por el anterior, por Helene. Y tomamos el pulso a estos daños relacionados con fenómenos climáticos extremos con Ana Nieto, nuestra analista económica en Nueva York. Hola Ana, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cuál es el impacto económico de estos fenómenos en los Estados Unidos? Pues Juliana, de momento el huracán Helene puede convertirse en una de las 5 tormentas más caras de la historia del país, un ranking que lidera el huracán Katrina, que ocurrió en el año 2005, seguido del Ian, que ocurrió en el año 2022. Las últimas estimaciones de daños a la propiedad apuntan que las pérdidas estén valoradas entre 30 y 47.500 millones de dólares, de los que solo una pequeña parte, 11.000 millones, estarían protegidas por los seguros. Las pérdidas son mayores cuando además se
se contabiliza el daño a las instalaciones agrícolas, a las infraestructuras públicas, a la actividad económica que no se produce, faltan salarios. Y según la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, los costes asociados a los desastres provocados por el clima no están haciendo más que crecer en Estados Unidos. Estamos hablando de fuegos, de sequía, de huracanes, de temporales. Solamente el año pasado se evaluaron por esta agencia daños valorados en 93.100 millones de dólares. Y hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años estos costes han subido hasta 431.500 millones de dólares. Solo en 3 años. Entre el año 80 y el 89 estos costes eran la mitad. Bueno, unas cifras enormes, pero los huracanes y la ayuda contra las catástrofes también ahora son parte de esa narrativa electoral a menos de un mes de las presidenciales. ¿Qué es lo que está pasando, Ana? El candidato republicano, Donald Trump, ha dicho que FEMA, la Agencia de Protección Civil, casi ya no tiene dinero para atender a las víctimas de los desastres porque la Casa Blanca está usando este capital, este presupuesto, para atender a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Es una afirmación totalmente falsa que los administradores de FEMA dicen que además es ridícula. Trump también criticó que el presidente no hubiera llamado al gobernador de Georgia cuando cayó todo el agua que inundó este estado, el Elín. El gobernador de Georgia precisamente dijo que esto no había pasado, lo desmintió completamente. Pero es la dinámica de estas elecciones. FEMA ha dispuesto en total 210 millones de dólares de momento para la zona afectada y las autoridades dicen que se están preparando para lo que llega con el Milton. No solo la lucha contra las catástrofes naturales, sino también contra la desinformación. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis. Y venimos a Europa, donde la propuesta de la Unión Europea de aplazar la normativa para combatir la deforestación genera divisiones. Las normas debían entrar en vigor a finales de este año, pero ante los reiterados llamados de las empresas y socios internacionales, se postergaron por 12 meses. La industria del cacao celebra la idea, pero las ONG la califican de error. La normativa pretende establecer un marco que prohíba la entrada de productos agrícolas como el café o el aceite de palma o el cacao a la Unión Europea. El propósito de esta ley es cortar con los incentivos que contribuyen a la deforestación y la degradación de los bosques a escala mundial. Para las organizaciones no gubernamentales, la reglamentación puede marcar la diferencia, y es que se dice que la Unión Europea es responsable de la deforestación de más de 248.000 hectáreas al año. Y nos vamos precisamente a América Latina, a México. Con un asesinato, realmente un nuevo asesinato contra un político mexicano del que también se ha referido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó este lunes ese asesinato del alcalde de la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, ocurrido la tarde de este domingo. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes y que el caso podría ser asumido por la Fiscalía General de la República de ser, dijo, necesario. Alejandro Arcos llevaba menos de una semana en el cargo de alcalde de la ciudad capital del estado de Guerrero. Su cuerpo fue hallado decapitado en un vehículo. El caso ocurre solo una semana después de que el secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo fuera asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad. Más noticias internacionales a continuación. Ucrania no continuará permitiendo el tránsito de gas ruso por su territorio una vez que este año expire el acuerdo para ello. Así se lo comunicó el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal a su homólogo eslovaco Robert Fico. Ucrania busca de esta manera privar a Moscú de los ingresos que le proporciona la venta del gas. La medida afecta especialmente a Eslovaquia, que depende del gas ruso. La Guardia Costera Española rescató a al menos 30 migrantes cerca de las Islas Canarias frente a la costa occidental africana. El grupo, que incluye a 3 niños pequeños, fue llevado a tierra donde recibió atención sanitaria. En lo que va del año, el número de migrantes irregulares que llegan a las Canarias se ha duplicado respecto a 2023. La sonda europea Hera ha despegado de Florida en un cohete de SpaceX para investigar los daños causados por una nave espacial de la NASA estrellada deliberadamente contra un asteroide.
La misión de la sonda es comprobar si un pequeño asteroide puede ser desviado de su trayectoria hacia la Tierra. Y 2 científicos estadounidenses han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Su trabajo podría conducir algún día a la prevención de enfermedades como el cáncer y la diabetes. Derek Williams, de nuestro departamento de DW Ciencias, lo explica. Los biólogos Gary Ruvkun y Victor Ambros han sido distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su revolucionario descubrimiento del microARN, que cambió la forma en la que comprendemos cómo se regulan los genes. Este es un descubrimiento fundamental y suele hacer falta que pase tiempo para que se reconozcan los descubrimientos fundamentales y para que se demuestre que son muy importantes. Este año reconocemos la importancia de este descubrimiento en particular. Funciona así. En el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo hay una copia idéntica de nuestro código genético particular, nuestro ADN. Actúa como una especie de manual de instrucciones, indicándole a la célula lo que tiene que hacer. Pero las células en diferentes tejidos asumen tareas completamente distintas y sus necesidades cambian. Hay que regular los genes. En estudios enfocados en el desarrollo de un gusano llamado Caenorhabditis elegans, los 2 científicos descubrieron un tipo de moléculas llamado microARN que juega un papel crucial en la regulación genética. Influye en cómo las células se adaptan y cuándo, como si les indicara qué página del manual de instrucciones leer. Este descubrimiento ha cambiado nuestra forma de entender la biología. Saber cómo se controlan las funciones celulares quizás nos permita algún día desarrollar medicinas que eliminen enfermedades como la diabetes o el cáncer. Y al finalizar, el futbolista Johan Neeskens, ex internacional neerlandés y destacado jugador, entre otros equipos del Fútbol Club Barcelona durante la era de Johan Cruyff, falleció este lunes a los 73 años, según informó la Federación Neerlandesa de Fútbol. Neeskens llegó al club azulgrana procedente del Ajax de Ámsterdam, donde conquistó 3 Copas de Europa consecutivas a principios de los años 70. Además fue parte de la selección neerlandesa que alcanzó 2 finales consecutivas en la Copa del Mundo en 1974 y 1978. Este equipo pasó a la historia por su estilo del juego exquisito y su apodo La Naranja Mecánica, pese a no haber logrado ganar ninguna de las 2 finales mundialistas. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.